Voy a presentar este tema, es un tema corto que había preparado antes sobre temas varios en ortopedia. Les cuento de una vez, los tengo que abandonar a las 7 de la noche porque tengo otra reunión del capítulo de mano de la Sociedad Colombiana de Ortopedia, entonces pues los tengo que abandonar a las 7. Entonces trataremos de que el tiempo sea muy bien aprovechado, muy valioso. La idea es que vayan haciendo sus preguntas. Yo como tengo aquí abierta la presentación no puedo ver el chat, pero cuando terminemos hacemos algunas respuestas del que hayan preguntado. Bueno, siempre empiezo esta charla con un par de preguntas que lo que quiero es que ustedes se cuestionen a ver si tienen la respuesta así de primerazo o si quedan corchados. Y si quedan corchados la vamos resolviendo durante la charla. Esta es una pregunta que con frecuencia sale en los exámenes de admisión. Yo siempre que converso con los estudiantes y los internos, les cuento más o menos cuál fue mi experiencia presentándome en los exámenes de admisión. Yo me presenté no recuerdo si fueron 7 u 8 exámenes y trato de hacerles las preguntas que me fueron comunes en los diferentes exámenes. Entonces, ¿cuál de los siguientes no es uno de los músculos del manguito rotador? Ahí tienen entonces las opciones: redondo menor, supraespinoso, subescapular o redondo mayor. Más adelante entonces encontramos la respuesta. La segunda pregunta, entonces, uno de los siguientes nervios es rama del fascículo lateral del plexo braquial. Esta también es buenísima para corchar. Plexo braquial es uno de los temas preferidos de los docentes a la hora de diseñar los exámenes de admisión, porque es algo que casi nadie se sabe, o que uno lo estudia 50.000 veces y vuelve y se le olvida. Pues ahí tienen nervio radial, músculo cutáneo, mediano y cubital, que son las 4 ramas principales distales del plexo braquial. Entonces ahí tienen las dos preguntitas para que las vayan como cacharreando en Google y se las aprendan, más que las respondan es que se las aprendan. El primer tema entonces, síndrome de manguito rotador. Lo traigo porque es una patología que frecuentemente nos encontramos en la consulta del médico general y que nos pone a patinar, y que la respuesta que le damos casi todos como médicos generales es mandar al paciente al ortopedista, que finalmente pues será la solución, pero que nos quedamos todos perdidos porque no sabemos cómo enfocar. Es la causa más común de discapacidad funcional del hombro. Es un espectro grandísimo. Los pacientes pueden consultar por dolor, pueden consultar por pérdida de la movilidad, pueden consultar por pérdida de la fuerza, etc. Es un espectro muy grande. Generalmente inicia con dolor, los pacientes no le dan mucha importancia, los médicos tampoco, le mandan acetaminofén, lo mandan a la casa. Cuando el paciente vuelve 3 o 4 años después con el ortopedista, tiene una ruptura masiva del manguito y termina en cirugía de reconstrucción o en prótesis de hombro, que es básicamente una de las prótesis con peores resultados, y porque no se ha terminado de desarrollar, como dice mi profesor y profesor de muchos de ustedes, el doctor Calixto, es un tema que no se ha terminado de inventar. Entonces, si podemos evitar que el paciente llegue allá, sería buenísimo, y está en sus manos, que son los primeros que ven el paciente. A los 80 años, el 80% de las personas en el mundo tienen lesiones del manguito rotador. ¿Por qué pasa esto? Porque la articulación del hombro intrínsecamente es supremamente inestable, tiene una superficie de contacto muy baja que está un poquito aumentada por el labrum glenoideo, que le aumenta un poco el área de contacto. Sin embargo es muy inestable, gracias a ser tan inestables que se mueven todos los planos y que tiene un rango de movilidad muy amplio, pero a eso hace que sea muy sensible a las lesiones articulares. Entonces, ¿quiénes dan estabilidad a una articulación tan inestable? Pues los tendones del manguito rotador, pero eso hace que también sean muy propensos a lesionarse. ¿Qué pasa con los tendones? Cuando la persona se va envejeciendo, igual a como nos pasa con todo en el cuerpo, le salen canas en los tendones, y esas canas se llaman avascularidad y mala cicatrización de microlesiones, y eso finalmente va llevando a rupturas con el tiempo o a pérdida de la función. Estos son los 4 músculos del manguito rotador. Ahí está la respuesta a la primera pregunta. Subescapular, que como su nombre lo dice, está debajo de la escápula para que se ubiquen anatómicamente. Supraespinoso quiere decir que está por encima de la espina de la escápula. Ahí pueden ver en la imagen de la derecha donde queda la espina de la escápula. Entonces lo que está por encima se llama supraespinoso y lo que está por debajo se llama infraespinoso. Miren el tamaño del infraespinoso versus el tamaño del supraespinoso. Entonces ahí está la respuesta de por qué el supraespinoso se lesiona con más frecuencia, porque tiene menos área de contacto, menos potencia, etcétera, y es el responsable de gran parte del movimiento. Entonces un músculo tan pequeño, con tanta responsabilidad, con frecuencia hace daño, mientras que el infraespinoso, miren que es muchísimo más grande, y ahí está en la parte inferior de la gráfica
El redondo menor, que es el otro tendón que hace parte del manguito rotador. Miren el nervio axilar ahí debajo, cuña publicitaria. Acuérdense que cuando el hombro se luxa, generalmente puede haber lesiones, o no generalmente, pero puede haber lesiones del nervio axilar, porque miren dónde está. Entonces esa ubicación lo vuelve propenso a una lesión en el momento de la luxación, por el movimiento que hace la cabeza y el cuello del húmero, lo lesiona. Como les decía, esto es un espectro. Empieza con una tendinopatía, los pacientes empiezan con dolor, con limitación funcional, hacen un poquito de terapia, les dan acetaminofén, se ponen pañitos calientes, no se soluciona el problema. Segunda fase, hay rupturas de los tendones, que generalmente el principalmente afectado es el supraespinoso. Y luego llega la tercera parte del espectro, que es la artropatía por manguito rotador, que es lo que vemos en la imagen de la radiografía, que básicamente es una destrucción de la articulación del hombro, que esto solamente se puede solucionar cambiando ese hombro por una prótesis metálica con unos resultados por ahora no tan buenos como en la cadera o en la rodilla. Entonces sí podemos evitar que llegue allá mucho mejor. El diagnóstico se hace con pruebas clínicas, el diagnóstico es puramente clínico. Siempre salimos corriendo a pedir radiografía de hombro, siempre salimos corriendo a pedir una resonancia, artroresonancias, gamografías, PET scan y todas las cosas que se nos ocurren, pero el diagnóstico lo tenemos al frente. La primera prueba es el test de elevación, que es un movimiento combinado entre abducción, rotación, etc. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Nos paramos al frente del paciente y le decimos que levante los brazos. Cuando hay tendinopatías, rupturas, etc., el paciente eleva el brazo menos que el del otro lado, excepto que tenga lesión de manguito bilateral, que puede pasar. Entonces, lo normal es que haya una elevación de 130 grados. Cuando empieza a bajar, podemos empezar a sospechar que ese tipo de lesiones. La segunda prueba, que es la de la mitad, es la prueba que evalúa el estado del infraespinoso, que es la rotación externa. Le decimos al paciente que rote que rote activamente por sí solo y luego que lo haga contra resistencia. Si hay dolor sin pérdida de fuerza, pensamos en una tendinopatía. Si hay dolor y pérdida de la fuerza, pensamos en una ruptura. Eso es común para todas las pruebas que vamos a ver. La imagen de la derecha es la evaluación del subescapular, como vemos ahí lo que está haciendo el paciente rotando interno. Pues el subescapular son los principales rotadores internos. Le decimos al paciente que suba la mano lo más que pueda y en la punta del pulgar marcamos en qué vértebra está. Luego lo hacemos comparativo. Lo normal es que los pacientes lleguen hasta T7, T8 más o menos. Cuando están por debajo de T10, uno empieza a pensar que puede haber algo dañado. Y cuando es una ruptura verdadera, los pacientes ni siquiera logran pasar la mano del nivel del glúteo. Entonces así se define. ¿Hasta dónde rota? Hasta el glúteo. Y luego se hace con el otro lado. Este negrito que está en la fotico es mi compañero de residencia, entonces todos los derechos reservados y con autorización de él pusimos la foto. Este muchachón ahorita es fellow de cirugía de hombro de la Fundación Santa Fe, que nos quería acompañar, pero no pudo porque estaba en cirugía. El diagnóstico entonces del supraespinoso, este test que nos está mostrando ahí en esa foto se llama el test de Job. Básicamente lo que hace es el pulgar apuntando contra el piso, se hace una ligera abducción del hombro y se manda el brazo hacia adelante. Esa es la posición exacta. ¿Por qué? Porque en ese punto el único que está sosteniendo el hombro es el supraespinoso. Si el paciente, uno lleva al paciente y lo deja en esa posición, antes de soltarlo le dice que sostenga. Si el paciente no es capaz de sostener, probablemente hay una ruptura. Si el paciente lo hace pero con dolor, probablemente es una tendinopatía. Y lo que hacemos es un poco de fuerza hacia abajo para mirar cómo funciona junta resistencia. El movimiento entonces es 90 grados de abducción, 30 de flexión y rotación interna. Como les digo, se determina dolor y pérdida de fuerza para determinar si es ruptura o tendinopatía. Por imágenes, entonces, tenemos varias opciones. Una de esas es la radiografía. Siempre se debe pedir porque tenemos que mirar si el paciente tiene artropatía por manguito rotador, osteofitos, artrosis, luxaciones, cuerpos interarticulares, demás. Eso siempre debe estar. Entonces, cuando vayan a mandar el paciente al ortopedista, pídanle una radiografía para que llegue ya a la consulta del ortopedista con su radiografía, porque de lo contrario, el ortopedista en la primera cita le va a pedir una radiografía y se perdió una consulta. El paciente puede volver a los 3 o 4 meses cuando haya agenda y perdió todo ese tiempo. Otra opción es la ecografía articular. La ecografía articular se pide principalmente en pacientes jóvenes que por clínica son compatibles con tendinitis, más no con ruptura. Entonces simplemente lo que quiero hacer es confirmar que hay una tendinitis
le pido una ecografía articular del hombro. No me sirve una ecografía de los tejidos blandos, no me sirve es una ecografía articular del hombro, porque las dos opciones las van a encontrar en los sistemas de donde estén trabajando. Entonces no sirve es una ecografía articular. Y la resonancia magnética es el gol estándar. Básicamente lo que busca es pacientes que ya tienen sospecha clínica de ruptura, no de tendinitis. Estas son imágenes, entonces, izquierda es un hombro normal, miren el espacio que hay debajo del acromion, lo que denominamos el espacio subacromial, y en el lado derecho miren que el espacio subacromial se perdió. ¿Por qué? Porque en ese espacio subacromial es donde están los tendones del manguito rotador. Si se rompen y se retraen, ese espacio lo va a ocupar la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una elevación de la cabeza y una impactación contra el acromion. Eso se llama una artropatía por manguito rotador. El tratamiento, entonces, lo primero que tenemos que hacer es analgesia y fisioterapia. La fisioterapia básicamente lo que va a buscar es recuperar los arcos de movilidad. Entonces la pregunta que siempre me hacen es, si usted tiene rotos los tendones del manguito rotador, ¿puede recuperar la movilidad completa? Sí, porque la movilidad completa se debe a la adhesión capsular, no a la ruptura de los tendones del manguito, porque lo que yo voy a hacer es recuperar la movilidad pasiva. El paciente se ayuda con la otra mano, entonces para eso no necesita tener fuerza de los tendones. Entonces es el pilar. ¿Por qué es el pilar? Porque el paciente, antes de ser llevado a cirugía, si es que lo necesita, tiene que tener recuperación completa de la movilidad. ¿Por qué? En la movilidad que tenga el paciente antes de la cirugía es la movilidad que va a tener después de la cirugía. Si el paciente se opera sin tener la movilidad completa, después de la cirugía no va a tener la movilidad completa. Mientras que si el paciente se opera teniendo movilidad completa, la recuperación después de la cirugía va a ser la movilidad completa. Entonces eso es clarísimo, importante. Hacerle énfasis a los pacientes porque ellos muchas veces les da pereza ir a terapia y dicen, ay doctor, es que yo voy a ir allá y allá me duele más. Lo que pasa es que lo que yo le digo siempre a los pacientes, yo lo estoy mandando a la fisioterapeuta, no al peluquero, y usted no va a ir a un spa. Obviamente la terapia duele, duele porque está recuperando movilidad de una articulación que está pegada. Entonces, cuando los pacientes vayan a terapia, usted le dice, señora, si no es juiciosa en la terapia, no me pida que la mande a cirugía. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Entonces, si es juiciosa con la terapia y recupera su movilidad, es candidata para cirugía, de lo contrario, no. ¿Cuánta terapia hay que hacer? Toda la que el paciente necesite. Segundo tema, rápidamente, ¿cuánto nos gastamos en este? Como 10 minutos, mucho tiempo. Bueno, dolor lumbar. Dolor lumbar es un reto. Los médicos generales, cuando yo trabajaba eso, me ponía entre la espada y la pared porque uno no sabe qué hacer con esos pacientes, son consultadores crónicos, uno no sabe qué pedirles, uno no sabe qué buscarles, la terapia no les sirve, el acetaminofén tampoco, entonces es un problema. Los términos que tenemos que tener claros es espondilodicitis. Básicamente es una inflamación del cuerpo y del disco vertebrales. Espondilolisis es la ruptura de la vértebra por fractura o por erosión, que generalmente se ve en la pars articularis, que son las facetas. La espondilolistesis, desplazamiento de una vértebra sobre otra, que es cuando una está más adelante que la otra y no respeta la curvatura normal de la columna. Y espondiloptosis, que es la luxación completa de una vértebra respecto al inferior, es decir, que la vértebra se cae. Estructuras que duelen a nivel lumbar, los riñones, las vías urinarias, la musculatura paraespinal, las raíces nerviosas, la médula, las articulaciones sacroiliacas. Entonces miren que cuando el paciente dice que le duele la cintura, es decir, la parte baja de la espalda, tenemos que pensar que puede tener cualquiera de estas cosas. Entonces no está por demás un uroanálisis, no está por demás preguntarle si ha tenido disuria, tenesmo, etcétera. Mirar si el dolor es mecánico, si el dolor aparece en reposo, todas esas cosas son importantes. Las banderas rojas son las más importantes, se las tienen que aprender. Esta es otra pregunta de examen de admisión muy frecuente. Antecedente de cáncer, antecedente de trauma, edad, y dice menor de 15 años, pero eso está revaluado. Actualmente algunos estudios dicen que menores de 12 años y mayores de 65. Uso crónico de esteroides, uso de drogas intravenosas, hablamos de psicofármacos más que de medicamentos como tal. Dolor nocturno, síntomas neurológicos como el síndrome de Caudequina o la anestesia en silla de montar, síntomas B como fiebre, pérdida de peso y sudoración. El tercer tema es el plexo braquial. Como les dije, esto es una pasadita por encima para que todos queden con curiosidad y luego vayan y busquen, mientras que llega Daniel, que es el del tema propiamente. El tercer tema es plexo braquial, que también es un temito un poquitico complicado para muchos, incluyéndome. Las raíces que forman el plexo braquial
C5, C6, C7, C8 y T1. Las variantes que son relativamente infrecuentes, pero pueden aparecer, es que el C4 esté involucrado o T2. Es muy raro que los dos estén involucrados en el mismo paciente, pero podría pasar. Este dibujito que les pongo ahí, traté de buscar como el más amable para aprendérselo, pero eso es un camello, porque uno generalmente no entiende ni 5. Entonces la primera parte, que es lo que está más a la derecha, son las raíces, que son las que acabamos de mencionar. Luego nos movemos hacia la izquierda, encontramos los troncos, que son superior, medio e inferior, que están formados el superior por C5 y C6, el medio por C7 con algunas variaciones, y el inferior por C8 y T1. Luego ellos se subdividen cada uno de dos ramitas, como vemos en la parte que sigue hacia la izquierda, que dice 3 divisiones anteriores y 3 posteriores de cada uno de ellos. Y luego pasan a los fascículos. Los fascículos entonces están formados, son lateral, posterior y medial. El lateral, la forma más fácil en la que yo me lo aprendí es que siempre descarto el posterior, porque el posterior lo único que me va a generar es el nervio radial y el nervio axilar, pero no siempre pasa eso. Entonces yo siempre me voy al posterior y ya después de que me aprendí ese, voy a los demás. El posterior está formado por da las ramas del radial y del axilar. Luego voy al lateral. El lateral entonces nos da las ramas del músculo cutáneo, es el que se encarga de la flexión del codo y todos los músculos de la cara anterior del brazo, no del antebrazo, sino del brazo. Y yo aquí tengo el otro, esto también lo hice para que les quede más fácil, que son raíces, troncos, fascículos y nervios. Y si quieren, tómenle una fotico a esto, que esto me demoré un rato haciéndolo, pero fue la forma más fácil que encontré de explicarles. Que fue C5, C6 nos dan el superior, C7 nos da el medio, C8, T1 nos da el inferior. Cada uno de esos da dos ramas. Y luego las 3 divisiones posteriores forman el posterior, la anterior del superior y del medio, o sea, las dos anteriores del superior y del medio dan el lateral, y la anterior del inferior da el medial, ¿cierto? Aquí es donde se complica el tema. Si le toman una foto y luego lo repasan y es más fácil. Del posterior sale el radial, del lateral el músculo cutáneo y parte del mediano, y del medial la otra parte del mediano y el cubital. Cuarto tema, a ver yo qué hora son, las 22, todavía nos queda un ratico. Túnel carpiano, entonces, es el síndrome neurológico compresivo más frecuente de la extremidad superior. Está causado, o la razón es una presión excesiva sobre el nervio mediano en su paso a través del túnel carpiano, que produce isquemia del nervio. Básicamente lo que hay es una alteración de la relación entre el continente y el contenido. El contenido es el nervio mediano y los tendones, y el continente es el espacio, el túnel como tal. Cuando el túnel se estrecha o el contenido se aumenta, se oprime el nervio mediano. El nervio mediano realmente no se vuelve hipertrófico, excepto que tenga un schwannoma o algo más, pero es muy raro que se vuelva hipertrófico, pero los tendones sí pueden aumentar su tamaño o estrecharse el tamaño del túnel. ¿Qué pasa cuando hay hipertrofia del retináculo, o cuando hay una fractura de uno de los huesos del carpo que están en la base, o una fractura del radio que está en la base? Todo eso, o se produce un osteofito por artrosis radiocarpiana y el osteofito queda metido dentro del túnel, todo eso nos puede producir síndrome de túnel carpiano. Es una inflamación local o un engrosamiento de las estructuras del túnel, como acabamos de ver. Esta imagencita, entonces, traté de traerla más ilustrativa. En la parte de abajo, vemos más abajo, vemos todos los tendones del mecanismo extensor, que está el digitorum communis, está el extensor digiti minimi, etc. Más arribita entonces vemos los huesos, que son la base del túnel carpiano, que está el amateo ganchoso, el capitateo grande, y luego está el trapecio y el trapezoide, que lo podemos ver ahí sobre el lado izquierdo. Encima de la estructura ósea, que es el piso, vemos entonces el túnel como tal. El túnel entonces tiene en amarillito el nervio mediano y por dentro todos los tendones que están dentro del túnel, que son el flexor digitorum profundus, y el digitorum superficialis, y vemos que también es pregunta de examen de admisión clásica, ¿cuál es el que no está por dentro del túnel? Lo pueden ver ahí sobre la izquierda, que es el flexor carpiradialis. Esa pregunta también es clásica de examen de admisión. ¿Cuál de los siguientes tendones no está incluido en el túnel carpiano? El flexor carpiradialis es la respuesta, que ahí la vemos en la imagen.
Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, parestesias de los 3 primeros dedos de la mano, hablando de que son, esa nomenclatura la cambian por ahí cada 4 años, pero entonces ya nuevamente la cambiaron y ya no se debe decir primero, segundo, tercer y cuarto y quinto dedo, sino que se debe decir pulgar, índice, medio, anular y meñique. Otra vez lo cambiaron. Entonces, en este caso hablamos de pulgar, índice y medio. O sea, parestesias de los 3 primeros dedos de la mano. Dolor y parestesias nocturnas, ¿por qué? Porque durante la noche es que se produce más efecto inflamatorio dentro del túnel, porque es cuando el paciente está en reposo. En ese momento es donde se produce más efecto inflamatorio y es donde aparecen las parestesias. Parestesias al elevar los brazos, y es muy clásico que uno le pregunta al paciente si monta en bus, que el paciente le dice que sí, usted le devuelve la pregunta y le dice, cuando usted va en el bus y se agarra de la baranda de arriba, ¿qué pasa? Ay, doctor, se me duermen los dedos. Eso es indirectamente un signo clínico positivo que se conoce como el signo de elevación de manos. Y además pérdida de fuerza. ¿Por qué pérdida de fuerza? Porque acuérdense que el nervio mediano da una ramita lo más de linda que se llama la rama tenar y esa rama tenar se afecta y esa rama tenar se encarga de inervar los músculos de la eminencia tenar que son los que producen prehensión, los que nos dejan hacer pinza, ¿cierto? Entonces cuando se afecta esa rama, por la presión que tiene el nervio mediano, el paciente pierde fuerza. Dice que se le caen los vasos y que se le caen las cosas de la mano. Bueno, la clínica, entonces aquí tenemos los 3 test más importantes, que es el test de Tinel, que tiene una muy baja sensibilidad, realmente es como el 60%, y una moderada especificidad, que es como el 70 y algo, que realmente no son buenas, pero es lo que uno más hace. Tinel es percutir sobre el trayecto del túnel carpiano y el paciente dice que siente corrientazo en los 3 primeros dedos de la mano. Ese es un test muy clásico que todos hacemos en consulta, es muy rápido, muy fácil de hacer y pues nos sirve. El segundo es el test de Fallen, que es el que tiene mejor sensibilidad y especificidad, a pesar de que no son buenas, son como el 75-80% ambas. Básicamente lo que hacemos es aumentar la presión dentro del túnel. Ahorita les muestro una fotico de cómo se hace bien el test de Fallen. El tercero es el test de elevación de manos, y es que usted le dice al paciente que levante las manos y que las deje arriba durante un minuto. Durante ese transcurso, el paciente dice que se le están empezando a dormir los dedos, los 3 primeros dedos de la mano y se considera positivo. Tiene una moderada sensibilidad y una baja especificidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros recomendamos siempre es hacer estas 3 pruebas, porque como tienen moderada sensibilidad y especificidad todas, lo que tratamos de hacer es combinar para mejorar un poquitico ese acercamiento al diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico del síndrome de túnel carpiano es puramente clínico. Pedir electromiografía con neuroconducciones solamente apoya el diagnóstico. En toda la literatura que hay actualmente se considera que la electromiografía con neuroconducción simplemente es un estudio de apoyo, no es un estudio de diagnóstico definitivo y no existe actualmente gol estándar para el diagnóstico del síndrome de túnel carpiano. Por cuarto, entonces siempre mirar si los pacientes tienen atrofia de la eminencia tenar y eso se hace con una valoración comparativa. Uno mira la otra mano, aunque muchos pacientes pueden tener síndrome de túnel carpiano bilateral, entonces ahí se nos pierde un poquitico la observación, pero aprendemos con el día a día cómo es una eminencia tenar normal. Es un efecto tardío que tiene mal pronóstico. Cuando el paciente presenta atrofia de la eminencia tenar, el regreso ya no es muy bueno. Por más que operemos, por más que le liberemos el túnel carpiano, el paciente va a quedar con pérdida de la fuerza después de que aparece la atrofia tenar. Entonces aquí vemos el test de Tinel sobre la izquierda, que es percutir el trayecto del túnel carpiano. El test de Fallen, en la imagen de la mitad, lo que hacemos es comprimir el túnel carpiano y desencadenar los síntomas de parestesias. Y el tercero sobre el lado derecho, la elevación de manos, que fue lo que vimos ahora más antes. Imágenes, entonces la electromiografía solo como confirmación, no hace diagnóstico. Y básicamente lo que vemos es la clasificación de Padua, que es leve, moderado, severo, bueno, mínimo, leve, moderado, severo y extremo. Cuando el paciente está en extremos porque ya no tiene conducción del nervio mediano distal y eso hace que la recuperación no sea muy buena. Nosotros no operamos electromiografías, operamos pacientes. Si el paciente dice que no siente nada y que se siente bien, no lo operamos, diga lo que diga la electromiografía. Si el paciente dice que se siente muy mal, a pesar de que solamente dice leve en la clasificación, hay que operar al paciente porque es un diagnóstico puramente clínico. Radiografía de manos, siempre por favor cuando nos vayan a mandar un paciente de estos pidan una radiografía de las manos y de la muñeca para mirar que no hayan alteraciones óseas
de base, fracturas, artrosis y demás, TAC y resonancia no sirven para nada en este caso, de este tipo de pacientes. Listo, creo que terminamos con los temitas varios exactamente a las 1:30, para que sirva Daniel. No sé si tienen alguna pregunta, mientras que bueno, por aquí veo el chat, espérenme, yo leo. Listo, veo bien, sí, señor. Bueno, buenas tardes. ¿Esta charla en qué plataforma quedará grabada? No sé, eso le preguntan a este man de Paneso. Aún no sabemos dónde la podemos difundir. C8, sí, C8. Tienen que leer bien las raíces, porque es que acuérdense que hay una raicilla adicional. Las vértebras es nada más hasta C7, pero las raíces, hay una raícita que se llama C8, que es importante. La elevación de manos con flexión de manos no debe realizarse. Bueno, ese signo que se llama elevación Fallen, realmente, ese signo fue descrito por un señor que se llama Enrique Vergara, que yo creo que alguno de ustedes lo conoce. Ese señor hizo un trabajo con un par de ex residentes. Uno de ellos se llama Tomás Martínez, este servidor, y el otro se llama Francisco Lores, que es mi compañero. El test de elevación combinado con Fallen tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad que todos los anteriores. Sin embargo, pues, si ustedes lo quieren hacer o no lo quieren hacer, está bien. Desde que hagan elevación por separado y Fallen por separado, está perfecto. Las diapositivas se las puedo mandar por correo, sí, claro. Sí, me escriben y yo se las mando. El signo de flick, pues realmente yo no lo hago nunca. Mis profesores tampoco lo hacen porque tiene una sensibilidad y especificidad supremamente bajas. Entonces, pues, perder tiempo con el paciente sabiendo que puedo hacer las otras, pues no. Pero si lo quieren saber, está perfecto. Y ya he visto que algunas veces lo preguntan por ahí. Bueno, Daniel, ánimo. Ya lo veo por ahí que tiene sus diapositivas puestas. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Primero que todo, pues gracias a todos por asistir a la reunión. Gracias al doctor Tomás por ayudarnos acá y él va a estar asesorándonos con las preguntas y eso. Les agradezco que estén pendientes a Paneso y al doctor Tomás del chat para no ir dejando las preguntas atrás y no irlas respondiendo conforme vayan surgiendo, ¿listo? Y les agradecería que cualquier cosa por el chat mejor que con el micrófono, porque eso interrumpe y ahí uno se va enredando con eso. Bueno, entonces yo les voy a hablar esta noche de las fracturas del miembro inferior. Entonces, dentro del tema no vamos a incluir, va a ser una revisión general de los tipos de fractura, las clasificaciones, algo sobre el tratamiento. No vamos a incluir pelvis ni pie, porque son temas un poco más extensos y complejos, entonces va a hacer que la revisión sea muy larga. Entonces vamos a dejar solo en fracturas de fémur, patela y tibia. Entonces vamos a iniciar con las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera son un problema de salud pública. En Estados Unidos se reportan casi 1 millón de fracturas de cadera al año. La incidencia tiende a aumentar con la edad debido a los factores que lo predisponen, bajo tono muscular, osteoporosis, este tipo de cosas. Suelen ser más comunes de cuello femoral o trocantéricas debido a la edad en la que se presentan, que es en personas mayores. Esto es por los factores que ya mencionamos. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con las fracturas de cabeza de fémur. Para eso tenemos la clasificación de Pitkin. Ahí está la tabla, vemos las imágenes. Entonces, el tipo 1 consiste en una luxación posterior de la fractura de la cabeza femoral caudal a la fobia. Aquí. ¿Ahí ven el puntero o no? Sí, hágale que sea. Fractura de la cabeza femoral, caudal a la fobia. Aquí vemos el tipo 2, fractura posterior
con desplazamiento craneal, por último la fractura asociada del cuello femoral, y ya la tipo 4 con fractura acetabular asociada. Generalmente, como estas fracturas son intraarticulares, pues, requieren de manejo quirúrgico, porque estos fragmentos que quedan adentro de la articulación de la cabeza del fémur pueden generar inestabilidad a largo plazo. Para las fracturas de cabeza existen también muchas otras clasificaciones, como vamos a ver, y para todas las fracturas que vamos a revisar hoy. Lo importante es tener en cuenta y saber manejar una que otra para poder ponerlo en la historia clínica y remitir para así dar por lo menos una orientación de lo que sucedió con los pacientes. Entonces el tratamiento, como ya lo hemos dicho, requiere una intervención quirúrgica. Aquí hay una de las propuestas: el anclaje de la cabeza del rodete del acetábulo avulsionado, y se fija la cápsula después. Y esta que vemos acá a la izquierda es con también fractura de acetábulo relacionada, con estos clavos R2. Algo que hay que tener en cuenta es que o sea, las fracturas de cabeza como tal están muy relacionadas con luxación de cadera, que generalmente la cadera es una de las articulaciones más estables que hay, y para que se luxe requiere mucha energía. Entonces, siempre que haya una luxación, tienen que pensar en un compromiso asociado a la cabeza, o que por lo menos la cápsula quede inestable y hay que repararla. Daniel, una observacióncita aquí, para meter la cuchara. Pregunta, que una cosa que les preguntan con frecuencia en los exámenes, para que lo tengan en cuenta, no quiero que los vayan a cochar con eso. ¿Cuál es la arteria o cómo se irriga la cabeza del fémur? Entonces, todo el mundo cree que la irrigación de la cabeza del fémur viene por la arteria obturatriz. Realmente, el porcentaje que aporta la arteria obturatriz a la irrigación de la cabeza es el 20%. El otro 80% lo aportan las arterias circunflejas, que son las que vienen por el bordecito de los trocánteres y se devuelven, se meten hacia la cabeza. Por eso las fracturas que quedan de los trocánteres para adentro se consideran intracapsulares y tienen altísimo riesgo de necrosis avascular de la cabeza, porque ahí exactamente es donde dan la vuelta las arterias circunflejas. Entonces, con frecuencia, cuando se fractura ahí, también se lesiona la circulación o la irrigación de la cabeza femoral. Entonces, para que no lo vayan a escuchar con eso, solamente el 20% va por la arteria obturatriz, el otro 80% viene por las arterias circunflejas femorales. Listo, siga. Listo, entonces aquí ya pasamos a las fracturas del cuello femoral. Al igual que las anteriores, se pueden considerar un problema de salud pública. Representan un costo de aproximadamente $10 millones al año en Estados Unidos. Esos son los estudios que existen ahora. Su incidencia tiene tendencia al aumento debido a que por cuestiones de mejoría en la salud y todo esto, nuestra expectativa de vida está aumentando. Y eso genera que la población sea mayor y aumente su incidencia debido a que estas personas sufren más de este tipo de fracturas. El tratamiento de cuello femoral suele ser quirúrgico. Ahora vamos a hablar de eso. Existen unas indicaciones bajas para no operar, pero es algo muy poco frecuente. Estos casos de fijación interna datan desde 1850. La edad de presentación orienta al tipo de trauma siempre, porque esta fractura se puede presentar en personas jóvenes, solo que si es una persona joven uno piensa en un trauma de alta energía, una caída, un accidente automovilístico. En cambio, en las personas mayores puede ser un resbalón o una malrotación. Y la mayoría de las fracturas de cuello son intracapsulares. Entonces aquí vemos una gráfica donde se muestra la fractura intertrocantérica, trocantérica, y las fracturas del cuello de fémur. Entonces aquí vemos cómo aumenta muchísimo conforme a la edad. Y pues como ya lo habíamos mencionado, al igual que los de la cabeza, uno de los factores de riesgo es la existencia de osteoporosis. Entonces aquí están los factores no modificables, que son una fractura previa, la raza, la edad, el sexo, alguna alteración psicológica o algún problema de salud asociado. Y los factores modificables son el consumo de tabaco, el control del peso, controles hormonales, etc.
Aquí vemos una valoración que se hace. Estos son las trabéculas óseas que conforme va aumentando la edad, ellas van aumentando, el hueso se va volviendo poroso y se va notando. Esto es una manera de clasificar según los grados, qué tan expuesto está el hueso y qué tan propenso puede ser a una fractura. Entonces, para las fracturas de cuello femoral tenemos, igual que las de cabeza, varias clasificaciones. Esta es una de las más usadas, la clasificación de Gardner. Aquí vemos la imagen. Gardner tipo 1 consiste en una fractura incompleta del cuello. La tipo 2 es una completa sin desplazamiento. La tipo 3 es una fractura completa con deslizamiento parcial. Algunos autores dicen que menor al 50%. Y la tipo 4 es con dislocación total. Algunos autores dicen que mayor al 50%, pero otros dicen que haya pérdida total de la relación entre la cabeza y el cuello. La otra clasificación es la clasificación de Pauwels, que es según el grado de la orientación del trazo de fractura. Entonces, tipo 1 si es menor a 30, si es entre 30 y 50 es tipo 2, y si es mayor a 50 es tipo 3. Todas estas clasificaciones son importantes porque basadas en ellas se define el tratamiento de los pacientes. Entonces el tratamiento, el conservador existe, pero hay muy pocas indicaciones, como ya les había dicho, y la evidencia suele ser contradictoria en estos casos. Muchas veces se dice que si el paciente tiene una fractura, digamos, Gardner 1, se puede dejar en la casa y si se hace un buen manejo del dolor, se puede dejar así. Pero pues esas cosas son de antaño y no se menciona mucho ahora en la literatura. Como ya les había mencionado, el manejo quirúrgico debe estar basado siempre en las clasificaciones. Para esta existen muchísimas alternativas y vamos a ver a lo largo de la charla que para la mayoría existen muchísimas. Y pues ya dependiendo de la edad de los pacientes, uno puede contemplar realizar una artroplastia total o una hemiartroplastia según el grado de desplazamiento que existe. Aquí vemos una imagen de una hemiartroplastia de cadera. Entonces, como vemos acá, ¿quién me dice qué tipo de fractura es esta? ¿Alguien me está diciendo algo? 2. ¿Quién dijo? Repita, por favor. ¿Están escribiendo en el chat? Es que no veo el chat. ¿Puedes mirar el chat? Sí, es la tipo 2. 2. Listo. Entonces, por ejemplo, como es una fractura no desplazada, lo que se propone en el libro de Campbell es realizar una reducción con clavos canulados para afrontar el foco, o sea, reducir el foco de fractura. Entonces se recomienda poner 3 clavos canulados y contemplar 4 dependiendo ya del grado de desplazamiento en forma de diamante. Aquí abajo vemos el famoso VHS que funciona también para fracturas ya un poco más desplazadas. Esta ya alcanza a desplazarse un poco. Y aquí se ve el DHS cómo se pone con un clavo antirrotatorio. La valoración quirúrgica después de hacer la reducción consiste en estas 2 pruebas. La primera es esta, es más aplicable, que es la prueba de las heces. Se dice que debe haber 2 heces afrontadas entre sí y que no debe haber curvas. Cuando hay curvas significa que hay un mal alineamiento, que no es anatómico y que hay algo que se debe corregir. El permiso para ir al trabajo. Me sale mañana. Ok. Y la otra clasificación es, la otra valoración es la de Gardner también, que se utiliza son los grados a través del eje de la cabeza hacia la inserción hacia el trocánter menor. Debe formar un ángulo de entre 180 y 150 grados, idealmente 160. Si está por encima de los 180, significa que hay una deformidad en varo de la cadera después de la reducción. Y si hay una deformidad por debajo y si hay un ángulo por debajo de los 150, perdón, indica que hay una deformidad en varo. Ahora ya pasamos a las fracturas intertrocantéricas. ¿Hay preguntas o algo? ¿No? A las fracturas intertrocantéricas está la clasificación de Tronzo. Esta es una de las más utilizadas. Aquí vemos tipo 1, una fractura incompleta sin desplazamiento. Tipo 2, una fractura completa sin desplazamiento.
tipo 3 se divide en 3A y 3B, donde la 3A es una combinación del trocánter mayor y 3B incluye una... Tomás, hay una pregunta en el chat, preguntan por qué para las... ¿Qué? Una pregunta de Jason Eso, mi Javier. muchacho. Hágale usted que yo voy respondiendo las preguntas. Listo. Hágale, vaya avanzando. Una 3B, una combinación del trocánter menor con el fragmento proximal desplazado. Tipo 4, fractura con combinación de la pared posterior. Y la tipo 5 es una fractura con el trazo invertido. Creo que está relacionado con la pregunta que hacía él, es que el tipo de fractura me orienta a usar un material u otro. Por ejemplo, pues para fracturas de cadera podemos utilizar clavos de compresión, clavos cefalomodulares o el DHS. Entonces, digamos, generalmente estas fracturas se pueden con DHS, pero cuando hay un trazo invertido ya toca buscar otra alternativa. Otra clasificación es la de Boyd y Griffin, en 4 tipos. La tipo 1 es una fractura entre las líneas intertrocantéricas. La tipo 2 son fracturas comínutas al lado de la línea intertrocantérica, está un poco rotado, pero se supone que está el trazo y que al lado del trazo suelen haber cominuciones, aquí las vemos. El tipo 3 es fracturas que involucran acá abajo el trocánter menor. Y el tipo 4 es trazos de fractura que comprometan 2 planos, es decir, en plano sagital, coronal, en el transverso. Entonces se ve que está desplazado y que hay compromiso en más de un plano, acá y acá. Okay. El tratamiento no quirúrgico está indicado igualmente que el anterior en muy pocos casos, pacientes que puedan controlar el dolor solo y que no haya un grave desplazamiento grande. Y existen múltiples alternativas quirúrgicas, como ya lo habíamos mencionado. Está el clavo de compresión, pueden usar un clavo cefalomodular o el DHS. Entonces aquí se ve la fractura y cómo se redujo con DHS. Aquí vemos un clavo cefalomodular, una reducción de una fractura, y otro DHS. Aquí ya pasamos a las fracturas subtrocantéricas. De todas las que están relacionadas con la parte superior del fémur, con la parte más proximal, se considera que estas son las más difíciles para tratar. Suelen encontrarse traumas de alta energía o en politrauma. Y los tratamientos para estas fracturas datan desde el siglo XVI. Sucedía mucho en la época de la colonia. Y ya desde esas épocas se estaba pensando en poner estacas de madera a manera de clavo endomedular para reducir estas fracturas. Para esta, la clasificación, una de las más utilizadas es la de Saint-Heimer, que consiste en lo siguiente. Son 3 grupos, de los cuales solo el primero tiene 3 y el resto tienen 2 subgrupos. Entonces, el primero es 2B, una fractura en espiral con trocánter menor unido al proximal aún. El 2C es una fractura en espiral con el trocánter menor separado del distal. Aquí me faltó el C, perdón, que es el trazo invertido. La 3A, fractura en espiral con trocánter menor separado de ambos fragmentos. La 3B consiste en una fractura de 3 partes con el trocánter menor aún unido. Pasamos al tipo 4, que es la fractura en 4 más fragmentos, y la tipo 5, que es la de 4 más fragmentos, y la existencia de un trazo de fractura que involucra el trocánter mayor. Otra de las clasificaciones importantes es la de Russell-Taylor, y esta ya involucra más el grado de cominución de los trocánteres. Entonces, el tipo 1A es solo el trazo transverso de fractura, tipo 2B con cominución del trocánter menor. El tipo 2A ya involucra una línea que va al trocánter mayor, y el tipo 2B con cominución. Esto es importante porque en todas las clasificaciones de fracturas, el grado de cominución define mucho el pronóstico y el tratamiento.
Entonces el tratamiento igual requiere intervención quirúrgica porque hay muchas fuerzas deformantes, la inserción de todos los músculos, de psoas, aductores, y al igual que las otras, hay muchísimas opciones quirúrgicas. Acá vemos un clavado endomedular que se fija con una banda de tensión en el foco de fractura. Esto le ofrece estabilidad extra, debido a que los clavos endomedulares ofrecen una estabilidad relativa. Ahora comentamos por qué. Y aquí vemos una fijación a través de placa y tornillos. Pasamos ahora a las fracturas de diáfisis femoral. Generalmente se asocian a traumas de alta energía, tienen una morbilidad asociada muy grande. Siempre que se ven, pues se suele ver que los pacientes que tienen fractura de diáfisis femoral pueden traer politrauma, pueden traer lesión de la femoral, lesión del nervio femoral, tienden a desarrollar infecciones, porque también pueden tener fracturas abiertas, y ya hay opciones terapéuticas también variadas, y el manejo ortopédico es más común en esta que en el resto. Entonces aquí vemos la clasificación de la AO. Es igual, ya ustedes van viendo que conforme avanza el grado de la fractura, aumenta la cominución. Aquí está la otra clasificación de la AO, como podemos ver. Entre más grado tiene, más cominución existe. Entonces el tratamiento ortopédico inicialmente puede ser tracción cutánea o tracción esquelética. La tracción esquelética consiste en pasar un clavo entre los cóndilos del fémur y a través de ese clavo generar tracción para alinear los fragmentos y que la fractura se pueda reducir. Y la tracción cutánea es la que se conoce, que normalmente a través de la piel se busca generar tensión para que se reduzca el foco de fractura y se pueda unir con el tiempo. Este es uno que se llama 90-90 porque la cadera y la rodilla están a 90. Este se utiliza mucho cuando los pacientes tienen lesiones asociadas a los tejidos blandos o quemaduras o pueden generar úlceras. Y esta ya es la otra tracción, que es la cutánea, pues que es la más general. El tratamiento quirúrgico, lo que más se describe son clavos endomedulares. Puede ser de manera anterógrada o retrógrada. Eso quiere decir, anterógrada es que pasan por arriba del clavo y desde ahí se fija. Y retrógrada es que el clavo entra desde abajo. Aquí vemos uno retrógrado. Aquí se pasa la guía desde abajo, aquí son los cóndilos femorales. Y aquí queda fijada la punta del clavo en la parte superior. Esa es la diferencia. Otro de los manejos, contemplar tutor externo, pero eso ya depende de la integridad de los tejidos blandos. Si es un paciente que llega abierto, sucio, la herida está llena de tierra, o este tipo de cosas que suelen suceder mucho en nuestro país, contemplar un tutor externo. Y pues, como veíamos, esto sí es un caso extremo de un paciente que tuvo un trauma secundario después ya de haber sido intervenido y dobló el clavo, porque la estabilidad que le ofrece un clavo endomedular es central. Las partes externas no tienen la misma estabilidad. Entonces, por supuesto que este señor se tuvo que haber caído o algo, pero ese es el riesgo que puede existir, pero generalmente los pacientes pueden hacer apoyo de tolerancia después, por eso es que uno lo supera, porque busca que se recupere más rápido. Ahora pasamos a las fracturas del fémur distal. Estas, por encima de las demás, tienen un alto potencial para generar incapacidad a largo plazo debido a su relación con la rodilla. Comprenden el 7% de todas las fracturas del fémur, y en esta zona sí hay más fuerzas deformantes por todos los músculos que se insertan a la región de la rodilla. La clasificación más usada en la práctica es la de Müller,
modificada por la AO, que se divide en 3 subgrupos, A, B y C, según el grado de compromiso articular, y cada grupo se divide en 3 subgrupos, según el plano. Aquí vemos el plano sagital, la afección del cóndilo, y dependiendo de la combinación que exista. Por ejemplo, acá podemos ver que esta es netamente articular y está totalmente en combinación. Y esta solo compromete hasta la metáfisis. Entonces el tratamiento en estos casos nunca se contempla conservador, no hay descripciones en la literatura ni nada, y debe cumplir 7 principios. El primero es lograr la reducción anatómica de la superficie articular, lo mejor posible, maximizar la fijación del fragmento distal, obtener una correcta alineación en los planos coronal y sagital, recuperando los grados de valgo varo que tenga el paciente, porque si no puede quedar mal alineado y eso lo tiene que llevar a morbilidad o algún otro tiempo quirúrgico. Obtención de la longitud adecuada de la pierna, de la rotación también, lograr una fijación estable y balanceada del fragmento proximal y buscar preservar la viabilidad del fragmento fracturado al evitar el periósteo y la disección medial. Aquí vemos una reducción de una fractura de fémur distal a través de placas y tornillos, suturado con grapas. Acá vemos cómo cambia el manejo de manera brusca según el grado de compromiso. Esta es intraarticular, pero es de unicondilar, es solo un cóndilo comprometido, entonces con 2 clavos bastaba. En cambio, acá vemos que el compromiso puede ser metafisiario, pero la inestabilidad es más grande. Acá vemos una fractura unicondilar de este lado. De igual forma, se realiza una fijación menos invasiva. Y este también es un dispositivo dinámico que en estos casos también se puede aplicar. Aquí se da en el caso de una osteotomía. Y ahí sí no le preguntaría a Tomás si se puede utilizar también en el contexto de trauma. La pregunta es si se puede utilizar ¿qué? ¿El DCS? Ajá. Sí, claro, se puede utilizar cuando son trazos muy bajos. El DCS es una buena opción si hay menos de 5 centímetros desde la línea articular hasta el foco de fractura. Eso significa que en ese caso no puedo poner un clavo retrógrado porque el bloqueo más distal generalmente da más o menos a 2 centímetros y el que sigue hacia arriba está más o menos a 5, entonces me quedaría entre el foco. Cuando el trazo es demasiado bajito, yo le puedo poner un DCS y con eso es suficiente. O sea, sí se puede utilizar en contexto de trauma, sin ningún problema. Gracias, Tomás. Y ahora ya pasamos a las fracturas de patela. Comprende menos del 1% de todas las fracturas que llegan a los servicios de urgencias. Pueden traer complicaciones intraarticulares severas y existen en este momento 4 tratamientos quirúrgicos para las fracturas de patelas. El primero es una reducción abierta con fijación interna. El segundo es el uso de injertos de tendones para unir la rótula. El tercero es patelectomía parcial y el cuarto ya es patelectomía total. ¿De qué dependen los tratamientos? Igual que el resto, depende de la clasificación. Entonces, si es una fractura sin desplazamiento, transversa o solo del polo inferior, entonces se puede pensar en reducciones abiertas. Pero, por ejemplo, en el caso de una fractura comínuta de patela que esté desplazada, hay que realizar una patelectomía total. Aquí vemos las opciones. Esto es un abordaje de Schau-Becker para una fractura transversa de patela con bandas de tensión. Este es un abordaje también para una transversa con tornillos canulados y bandas de tensión. Aquí vemos una patelectomía parcial. Había una porción que se retiró y lo que se hace en este caso es realizar una intervención. Esto se llama no recuerdo un enclavado en 8, creo que es el nombre. Se utilizan bandas de tensión. Obenque. ¿Ah? Obenque. ¿Benque? Obenque. O Benque. O banda de tensión. Gracias.
Ese 8. ese 8 que hace usted ahí, eso ven Ujú. que eso es un sistema de Benke. Lo que pasa es que en este caso estaba mandándolo hacia la tuberosidad al anterior, pero también el sistema es el mismo de banda de tensión, dos clavos en la mitad y un 8 alrededor, funciona igual. Lo importante no es cómo se llama en la patela, sino cómo se llama el principio como tal, y es el principio de banda de tensión. Bueno, gracias. Nomás. Bien. Se fija la TAT para darle continuidad a la extensión y tratar de no perder por la superficie ósea, no perder extensión por la superficie ósea que se retiró, no perder arco de movimiento. Y este ya es el manejo descrito de la patelectomía total. Lo que se hace en estos casos es tratar de conservar la mayor cantidad de tendón cuadricipital que se pueda, y una vez se hayan retirado todos los fragmentos, realizar una eversión o evaginación del tendón, buscando que quede de esta forma y que ese pseudomuñón haga la función de la patela y nuevamente se inserta y se afrontan las dos porciones de tendón. Ahora pasamos a las fracturas de tibia proximal. También tienen una alta comorbilidad asociada, tienen una alta incidencia de síndrome compartimental. El compromiso intraarticular también va a variar según la clasificación, pero generalmente el compromiso es más amplio porque el 67% de los casos y de los patrones de fractura de platillo tibial presentan lesiones meniscales y también puede presentar lesiones ligamentarias, y son fracturas de alta energía, generalmente se ven en accidentes de tránsito. Entonces la clasificación más usada es la clasificación de Schatzker, que aquí me gustó esta imagen porque inmediatamente tiene una propuesta terapéutica. Entonces, la tipo 1 es una fractura del platillo tibial externo. La tipo 2 es una fractura del platillo tibial externo con depresión del platillo. La tipo 3 es únicamente depresión del platillo tibial externo. La tipo 4 ya es compromiso del platillo tibial interno. La tipo 5 es de ambos platillos tibiales. Y la tipo 6 es 1 o 2, pero tienen que involucrar metáfisis. Generalmente las 5 y las 6 son las que más compromiso meniscal ligamentario tienen. Sufren mucho los colaterales, el cruzado anterior y los meniscos. Aquí hay otra clasificación extra que es la de la AO-ASIF. No es la AO, sino que son unos suizos que desarrollaron esta aparte. Sin embargo, la de Schatzker se sigue usando más. La otra es la de Hall-Moore, según el compromiso, pero ellos orientan más a la combinación de los fragmentos. El tratamiento restablece la alineación, la funcionalidad y la congruencia articular. Es importante porque puede generar cambios de vida importantes en el paciente, muy delicados, o pueden llevarlo a discapacidades. El grado de dislocación y desplazamiento es clave para los desenlaces. Si hay mucha cominución y los fragmentos están desplazados, uno espera que haya muchas lesiones internas asociadas y que el paciente no solo tenga inestabilidad ósea de la rodilla, sino que también tenga inestabilidad ligamentaria. Y siempre tener en cuenta los elementos internos. Acá vemos una de las alternativas terapéuticas, donde se realiza una intervención con un elevador para las que son fracturas deprimidas, y una vez se eleva, se busca reducir el fragmento y dejarlo en la posición en la que se utilizó el elevador. Acá vemos una reducción hacia medial con clavos y placa, que es uno de los manejos más comunes para el Schatzker. Y acá ya vemos una, pero del fragmento externo. Hay que recordar que de este lado es más peligroso por las posibles lesiones nerviosas que pueden ocurrir. Pasamos ahora a las fracturas de diáfisis de tibia y peroné. Por la escasez de músculos y de tejidos blandos hacia la parte anterior, es muy probable que exista lesión asociada o se vean fracturas abiertas. Es una fractura muy común en personas jóvenes, como podemos ver acá en la gráfica. Digo, entre los 15 y 19, 20 y 29, más que todo en hombres. Y nuevamente el pronóstico está dado por la cominución y el desplazamiento de los fragmentos. Acá vemos otra vez otra clasificación de la AO.
En este caso, las fracturas asociadas, hay que tener más cuidado con la tibia que con el peroné. El peroné es solo delicado cuando estamos hablando de la parte distal, porque compromete el tobillo. Pero ya vamos a ver que hay muchas imágenes donde se ve que hacen la reducción de la tibia y el peroné se deja normal, porque ya le puede brindar la estabilidad. Hay que tener en cuenta la clasificación de Gustilo-Anderson de fracturas abiertas para este tipo de fracturas, para el resto también, pero generalmente esta es donde más se presenta. En la tipo 1 vemos una herida limpia de menos de 1 centímetro de longitud. En la tipo 2, una herida mayor a 1 centímetro. En la tipo 3, una herida con gran lesión de partes blandas. Normalmente se dice mayor a 5 centímetros. Y ya vienen los subtipos 3A y B y C, donde hay adecuada cobertura del periósteo. La B es que no hay, el periósteo ya está expuesto. Y la C es que hay un daño vascular o nervioso, entonces es necesario realizar una intervención. Yo he escuchado de varios profes que a veces es difícil, por ejemplo, si uno tiene una fractura abierta de fémur, pero es tipo 1, uno no pensaría que simplemente es una herida limpia de 1 centímetro, porque para que el fémur avance, tanto por todos sus compartimentos, tiene que lesionar bastantes tejidos blandos. Entonces, así sea de 1 centímetro, puede pensar uno en un 3A. El tratamiento, la bota de yeso puede dejarse como definitivo si no hay desplazamiento y si se ve que se puede reducir la fractura. Y si no, ya se pasaría al enclavado endomedular, con fijación a ambos polos. Aquí traje esta imagen, me pareció importante recalcarlo porque requirió de tutores externos debido al grado de cominución. Seguro fue una fractura abierta. Y muchas veces se ven este tipo de fracturas que, a pesar de la reducción, sigue habiendo en imágenes de TAC en corte transverso e inestabilidad, entonces requiere de tutores, a pesar de estar ya reducido. Sería como una doble reducción. Y ahora pasamos a las fracturas de tobillo. Las fracturas de tobillo tienen una incidencia muy alta en la población general. Se ha demostrado que una gran parte de la población llega a los años y ha tenido traumas en el tobillo. Hay que tener en cuenta las normas de Ottawa, en un momento las voy a mostrar, que son para determinar si un paciente requiere o no radiografía de tobillo. La intervención quirúrgica en estos casos es lo más recomendado. Hay que tener en cuenta las relaciones articulares y conservar los ejes de la articulación, porque si no, esto puede traer problemas a largo plazo para los pacientes. Y tener en cuenta los malévolos involucrados, porque eso define la dificultad del tiempo quirúrgico y el tiempo de recuperación. Entonces, esta es la clasificación de Ottawa, que lo que me dice es cuando tomar una radiografía de pie o tobillo según unos signos clínicos, que aquí están descritos: dolor a la palpación 6 centímetros del borde del malévolo lateral, de la base del quinto metatarsiano, que si el paciente no puede mantener el peso, dar 3, 4 pasos, dolor a la palpación en el navicular, estas ya son para pie. Pero hay que tener en cuenta esto porque son muy sencillas y le descartan a uno muchas cosas. Entonces, si uno realiza esto, puede que el paciente igual tenga la lesión, pero así uno se asegura del estado que tiene para definir el manejo. Para las fracturas de tobillo está la clasificación de Lauk-Hansen. Es bastante larga, si necesitan yo les envío la diapositiva para que la tengan, pero básicamente de lo que trata la clasificación es de el tipo de lesión que se ve, me va a decir más o menos el tipo de trauma en el que estuvo. Y eso me define a mí el manejo. La otra parte es o sea, qué malévolos están involucrados o la relación de la sindesmosis entre la tibia y el peroné. Entonces, está la tipo A, B y C, estas de lado. La A consiste en que es infrasindesmótica, la B es que es transindesmótica y la C que es suprasindesmótica. Generalmente esto es importante porque esa lesión puede dejar inestabilidad articular y requiere de una intervención extra que ya la vamos a ver. Otra cosa a tener en cuenta en las fracturas trimaleolares es la llamada fractura de Bosworth,
que es cuando un fragmento de peroné se va retromaleolar y compromete los espacios posteriores. Acá sí. El tratamiento, dependiendo del fragmento de fractura, como lo habíamos mencionado antes, y el grado de conminución. Si es de ambos lados, placa, tornillos, se pueden utilizar bandas también. Acá vemos lo que les mencionaba, una fractura con una lesión sin desmal, se pasa el clavo para restituir. Y por último vamos a hablar de las fracturas del pilón tibial. El pilón tibial es una estructura de soporte, la estructura de soporte definitiva de paso de peso de pie del tobillo al pie, perdón. Una fractura que compromete totalmente la estructura del soporte distal de la extremidad inferior, se involucra epífisis y metáfisis. Suelen ser de mal pronóstico. Se trata de una fractura que puede englobar traumas de baja y alta energía. Uno lo puede ver en pacientes mayores que se cayeron de la escalera o que rotaron mal el pie. Y en los jóvenes se ve más en precipitación desde grandes alturas. El tratamiento siempre para esto es netamente quirúrgico, debido a que el compromiso articular requiere esto y puede aún así generar dificultades en la funcionalidad de la articulación. Nuevamente, la clasificación de la OA según el grado de conminución y los fragmentos involucrados. A1, metafisial simple. 2, con cuña. 3, una fractura cónica compleja. De B y C ya empiezan a afectar la parte articular. El tratamiento, como ya lo hemos mencionado, es netamente quirúrgico. Aquí lo que vemos es una rueda de tobillo. Creo que es la traducción exacta en español. Esto lo que me brinda es una estabilidad en todos los planos posibles para la fractura. Esta es mejor cuando hay mucha conminución. Y aquí vemos la reducción del pilón en tornillos y placas. Por último, el caso que había tenido una fractura extensa del pilón tibial con compromiso intraarticular, se le colocó primero un tutor externo, se llevó un segundo tiempo para fijación del peroné y después fijación de la tibia, y este fue el manejo ya definitivo. Era un paciente joven, pero aún así requirió varios tiempos quirúrgicos y el pronóstico de todas maneras no suele ser el mejor para este tipo de pacientes. Generalmente se tarda en eso por la cobertura que tienes que hacer después de cuando la fractura se hace ahí. Y listo, gracias a todos por su atención. Esta es la bibliografía. Listo, le damos gracias entonces al Baronel Trejos, estudiante en 9º semestre de la Universidad Nacional, que hace parte de nuestro grupo Vitruvio y pues nuestro subgrupo de ortopedia. Aquí está también Felipe Camacho, que es reciente último año de nuestra universidad de ortopedia. No sé si él tenga alguna acotación o algo que nos haya faltado mencionar. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, hágale. No, básicamente complementarle de pronto, cuando estaba hablando de pilón tibial, lo que usted dijo, una rueda de tobillo, creo que en algún momento se llama aro, eso es para un tutor de Ilizarov. La decisión de qué tipo de manejo dejar como definitivo, pues depende del estado del paciente, de la extremidad y de los tejidos blandos. En estos casos estaba pues utilizando un tutor porque los tejidos blandos de pronto no daban para hacer una fijación interna. Eso es importante. Pues un detallito de lo que nombraban ustedes ahí, una fractura de fémur abierta, pues usted no la va a clasificar como un grado 1 de entrada, aunque la clasificación final sea intraquirúrgica, simplemente porque es que el grado de energía que requiere un trauma para fracturar un fémur y romper todos los tejidos blandos del muslo, pues es muy alto. Y la clasificación de Gustilo no solamente contempla el tamaño de la herida, también contempla
pues Tejido blando. el de compromiso de los tejidos blandos y el tipo de trauma, la energía que compromete ese trauma. Eso pues importante que lo tengan en cuenta. Creo que pues usted presentó así como de forma muy general todas las clasificaciones, un montón de información y como la mayoría en el grupo son estudiantes, pues es demasiada información con la que las acaban de bombardear. Es importante pues que recuerden que cuando evalúan un paciente de ortopedia, un paciente de trauma, no es solamente una fractura, sino es un paciente, analgesia, buena reanimación, líquidos, porque todo eso va a influir también en el estado de los tejidos y en el estado del paciente a la hora de llevarlo a cirugía. Creo que pues sin entrar así a profundizar mucho serían como las cosas con las que yo de pronto complementaría. Listo, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Para la próxima semana vamos a tener la charla de plejo braquial el día miércoles, displasia de cadera, y el viernes vamos a tener artrosis de cadera y rodilla. También van a haber otras charlas que ya las van a promocionar. Déjame hablar, Santiago. Ya las van a promocionar, que ya las van a promocionar, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, donde colocamos todos los eventos de todas las charlas que vamos a dar dentro de esta cuarentena. Hágale, Santiago. Si quiere, compartan la imagen del póster para que la gente vea. No, yo realmente iba a hablar de esta charla. Que sería bueno, es que hablaron pues solo de la parte quirúrgica. En la charla anterior fue muy interesante que hablaba de todo el manejo inicial y de la parte ortopédica. Sería bueno si de pronto en otra sesión un pequeño resumencito de cómo maneja el médico general en el servicio de urgencias antes de que llegue el ortopedista a colocar toda esta mano instrumental. Pero no, igual fue muy bueno. Sí, la idea es hacer próximamente, perdón, ya me escuchan bien, ¿no? La idea es hacer una charla acerca de generales de fracturas e inmovilizaciones. Entonces, digamos que la parte de inmovilizaciones ya es mucho más general y enfocada a lo que nosotros vamos a hacer. Además, tenemos también una charla de fracturas abiertas que va a complementar mucho la clasificación Gustilo que ya hablamos durante la charla de hoy, ¿listo? Entonces tienen que estar pendientes. Por ahí preguntan si vamos a hacer charlas presenciales cuando todo esto se acabe. Sí, vamos a seguir haciendo nuestras charlas. De hecho, nosotros en el subgrupo de ortopedia solamente hacemos charlas de ortopedia, pero en el grupo Vitruvio, que es el grupo grande, hay muchas más charlas, hay charlas de neuro, hay charlas de cirugía general. Entonces los invitamos a que por favor nos sigan en Facebook y ahí va a estar toda la información de todo lo que nosotros hacemos. ¿Listo?